A ver, ¿qué es el cáncer? La respuesta que daríamos hoy no tiene nada que ver con la de hace 1000 años. Y es que el cáncer no es solo una enfermedad, es una idea. Una idea que ha ido cambiando, evolucionando a lo largo de milenios. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo una simple observación en el antiguo Egipto acabó convirtiéndose en la complejísima batalla genética que libramos hoy. Venga, vamos a desentrañar la biografía de esta idea. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo nació el concepto de cáncer? Pero ojo, que aquí no buscamos una fecha concreta en un calendario. Lo que queremos es rastrear la historia de una idea. Ver cómo algo que empezó siendo una masa extraña en el cuerpo se fue redefiniendo, primero como un misterio, casi una maldición, y luego, poco a poco, hasta convertirse en lo que es hoy, un problema molecular que desafía nuestra propia biología. Vale, pues este es nuestro mapa para el viaje. Empezaremos con el enigma en el mundo antiguo. Luego pasaremos a la famosa teoría de los humores. Echaremos un vistazo dentro del cuerpo humano. Veremos la revolución que supusieron las células, el código genético, y terminaremos con cómo entendemos el cáncer hoy en día. ¿Empezamos? Venga, primera parada, el antiguo Egipto. Imaginaos, estamos a orillas del Nilo, mucho antes de que existieran los laboratorios o los microscopios. Y es aquí donde encontramos la primera pista escrita, la primera evidencia de esa lucha de la humanidad contra este antiguo enemigo. Mirad esto, es el papiro de Edwin Smith, de hace casi 4000 años. Y en él encontramos una descripción que es asombrosamente precisa de lo que hoy llamaríamos un tumor de mama. Lo describen como una masa dura y fría. Esto nos dice algo increíble, que los médicos egipcios ya eran observadores superagudos, capaces de diferenciar estos bultos de algo más común, como, una infección. Pero, claro, una cosa es identificarlo y otra tratarlo. Y cuando en el papiro se pregunta por un posible tratamiento, la respuesta es demoledora. Cito textualmente: no hay ninguna. 3 palabras. 3 simples palabras que resumen milenios y milenios de impotencia. Una enfermedad que veían, que tocaban, pero que no entendían y, desde luego, no podían combatir. Bueno, pues dejamos atrás Egipto y damos un salto hasta la antigua Grecia. Aquí es donde nace una teoría sobre el cuerpo humano que, y esto es alucinante, va a dominar la medicina durante más de 1500 años. Una barbaridad. Se trata de la teoría humoral. La idea que propuso Hipócrates y luego desarrolló Galeno era bastante intuitiva, en cierto modo. Pensaban que el cuerpo funcionaba gracias al equilibrio de 4 fluidos: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Si todo estaba en armonía, tenías salud. Si algo se desequilibraba, pues aparecía la enfermedad. Y aquí viene lo interesante. Según esta teoría, ¿qué era el cáncer? Pues un exceso de bilis negra. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no lo veían como un problema localizado en una parte del cuerpo. No, era un desequilibrio sistémico, de todo el cuerpo. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de esto? Pues que extirpar un tumor no servía de nada. Sería como intentar vaciar el océano con un cubo. La enfermedad, según ellos, estaba en todas partes. Y claro, para que alguien se atreviera a cuestionar una idea tan arraigada, tuvieron que pasar siglos, muchísimos. Nos plantamos ahora en el Renacimiento, una época de curiosidad brutal, donde mirar las cosas con los propios ojos empezó a tener más peso que simplemente leer lo que decían los textos antiguos. Y aquí entra en escena el anatomista Andreas Vesalio. ¿Qué hizo? Pues algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces fue revolucionario: diseccionar cuerpos humanos para ver qué narices había dentro de verdad. ¿Y qué pasó con la famosa bilis negra, la supuesta causa del cáncer? Pues que sencillamente no la encontró, no estaba ahí. Y esto fue una grieta enorme en una teoría milenaria, aunque, claro, todavía no tenían una idea mejor para sustituirla. Vale, damos otro salto y llegamos al siglo XIX. Y aquí, una invención lo va a cambiar absolutamente todo. Por primera vez en la historia, la humanidad podía ver más allá de lo que el ojo desnudo permitía. Hablamos, cómo no, del microscopio. Este nuevo mundo microscópico nos trajo a 2 pioneros. El primero, Rudolf Virchow, que fue quien propuso que toda enfermedad es, en el fondo, una enfermedad de las células. Y un poco más tarde, Paul Ehrlich, que ya soñaba con encontrar balas mágicas, sustancias que pudieran atacar solo y exclusivamente a las células enfermas, dejando en paz a las sanas. Es que el razonamiento de Virchow fue absolutamente genial. Él observó a pacientes con leucemia y vio una cantidad desproporcionada de glóbulos blancos. A partir de esa observación, extrajo un principio universal: toda enfermedad, sea la que sea, empieza en las células. Y de ahí la conclusión era casi inevitable: el cáncer no era un mal humor flotando por el cuerpo, no, era una multiplicación celular descontrolada, un problema que empezaba en un tejido muy concreto.
Y este, de verdad, fue el giro de guión más importante en toda la historia del cáncer. Fue un cambio de paradigma total. Pasamos de buscar un fantasma, un desequilibrio sistémico, como eran los malos humores, a identificar a un enemigo real, físico y localizado, un grupo de células rebeldes. Y por primera vez en siglos, un tratamiento local, como la cirugía para quitar ese tumor, volvía a tener todo el sentido del mundo. Vale, ya sabemos que el problema está en la célula. La siguiente pregunta era de cajón. ¿Qué exactamente dentro de la célula es lo que se ha estropeado? Para responder a eso, tenemos que entrar en el siglo XX y sumergirnos de lleno en el manual de instrucciones de la vida. Y claro, el descubrimiento del ADN lo reveló todo. La causa última estaba ahí. El cáncer es, fundamentalmente, una enfermedad de nuestros genes. Nace de errores, de mutaciones, en esas instrucciones que le dicen a nuestras células cuándo crecer, cuándo dividirse y cuándo morir. El problema, por así decirlo, estaba en el software que nos hace funcionar. El descubrimiento del ADN nos permitió ponerle nombre y apellidos a los culpables. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el crecimiento de una célula como si fuera un coche. Hay unos genes, los oncogenes, que son como el acelerador. Si se atascan, el coche no para de acelerar. Y luego están los genes supresores de tumores, que son los frenos. Si fallan, el coche no puede parar. Pues bien, el cáncer aparece cuando se dan este tipo de averías y otras en nuestro propio manual de instrucciones genético. Y así, juntando todas estas piezas del puzzle, desde el papiro egipcio hasta el ADN, por fin podemos construir el retrato moderno del cáncer. Y, os lo adelanto, es muchísimo más complejo de lo que nadie, en toda esa historia, pudo llegar a imaginar. Hoy en día entendemos el cáncer como un proceso que tiene, digamos, 4 fases o pilares. Primero, empieza con una mutación, ese error genético inicial. Después, esa célula con el error empieza a proliferar sin control, creando un tumor. El siguiente paso es que aprenda a invadir otros tejidos, a expandirse. Y por último, y esto es lo más complicado de todo, es que el tumor no es una masa uniforme, no, desarrolla una increíble diversidad interna. Este concepto, el de diversidad clonal, es absolutamente fundamental para entender la lucha contra el cáncer hoy. ¿Qué significa? Pues que un tumor no es un único enemigo, es más bien un ecosistema de células rebeldes que están evolucionando constantemente. Por eso, a veces, un tratamiento funciona al principio, porque elimina a un tipo de célula, pero de repente deja de funcionar. Porque otra célula, que era resistente a ese tratamiento, aprovecha para ocupar su lugar. Es como luchar contra un ejército que se adapta y cambia sus estrategias en mitad de la batalla. Si lo pensamos, este viaje ha sido una locura. Para poder entender el cáncer, hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar sobre la vida misma. Tuvimos que dejar de ver el cuerpo como una especie de saco con fluidos en equilibrio y empezar a verlo como una comunidad de billones de células que funcionan gracias a unas instrucciones moleculares precisísimas. Es sin duda uno de los mayores saltos conceptuales en toda la historia de la medicina. Así que este larguísimo viaje nos ha enseñado algo profundo, que para entender el cáncer hemos tenido que entendernos a nosotros mismos. Entender la vida a su nivel más fundamental. Cada tumor, en cierto modo, es una versión distorsionada y caótica de nuestro propio código genético. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si el cáncer no solo mata, sino que también nos ha obligado a aprender tanto sobre biología, genética y sobre la vida, ¿cuál será su próxima lección?